Entonces, digamos, ¿cuál es la idea de transformaciones de funciones? Nos están dando la gráfica de esta función. Y ahora queremos encontrar con qué va a pasar con la gráfica de esta función f de x más c1. Ahorita, para hacer la discusión más sencilla, vamos a decir que esta constante es positiva. Entonces, lo que vamos a observar es el siguiente comportamiento. Si estamos en este punto, vamos a ver que cada uno de los valores funcionales va subiendo c unidades. C1 unidades. Entonces, al final, si vamos subiendo la gráfica resultante que vamos a obtener es exactamente la misma, solo que esta va a estar desplazada C1 unidades. Entonces, esta transformación que estoy escribiendo aquí es lo que se va a conocer como un desplazamiento vertical hacia arriba. Y podemos seguir subiendo estos valores y eso pasa a ser, digamos, 10. Entonces esta gráfica estaría todavía más alta y más alta. Entonces lo bonito de conocer este tipo de comportamientos es que no tengo que volver a hacer el análisis gráfico, no tengo que volver a identificar los puntos, sino simplemente muevo la gráfica a conveniencia. Tengo este otro desplazamiento. Digamos, ¿qué sucede cuando ahora estoy restando un número a la función? Sí, bajaría. Entonces solo voy a poner aquí que esta es una constante positiva. Entonces aquí, en vez de subir C1 unidades, vamos a bajar C1 unidades. Entonces nuestra gráfica tendría este tipo de comportamiento. Y aquí podemos ver algo muy interesante, que por ejemplo, si empezamos con la función original, tenemos dos puntos de intersección con el eje X. Pero si, digamos, la bajo, vamos a seguir teniendo dos puntos de intersección, pero podemos ver cómo estos puntos de intersección se están alejando entre ellos. Pero también lo que vemos con el desplazamiento vertical es que si seguimos subiendo el valor de esta constante, va a llegar a algún punto de que la parte más baja de la gráfica va a estar por encima del eje X, y aquí ya no tendríamos interceptos. Entonces lo bonito del análisis gráfico es que uno, sin necesidad de volver a resolver la ecuación y encontrar los ceros, uno puede decir, hubo un desplazamiento vertical, posiblemente ahí ya no vamos a tener puntos de intersección. Entonces voy a presentar también los horizontales, y después de los desplazamientos verticales y horizontales vamos a ver cómo podemos utilizar esta información para analizar el comportamiento de una gráfica. Entonces el siguiente que tenemos es el desplazamiento horizontal, y este es el que es un poquito más difícil de visualizar, porque primero es un poco contraintuitivo, porque cuando uno siempre piensa en el signo más, uno piensa o subimos o nos movemos a la derecha, pero ahora con los horizontales este comportamiento va a ser un poco diferente. Y aquí incluso lo que voy a hacer ahorita para facilitar cómo vamos a mover esta gráfica es que aquí sí voy a tratar de trabajar con un problema muy específico. Entonces aquí, digamos, en algún momento voy a decir que esta es como una parábola o una función potencia par, y luego vamos a decir que esta parábola, el vértice de esta parábola está en el punto 0,2. Y otra vez lo que vamos a hacer es, vamos a considerar una constante positiva, voy a llamarla esta C2, y ahora lo que vamos a tratar de hacer es, quiero encontrar la gráfica de esta nueva función y3, que es f de x más c2. Entonces ahorita, ¿cómo pensarían que esta gráfica se va a ver afectada? Sí, se va a mover a la izquierda. Digamos, si se sabe enviar la transformación, es bastante fácil de hacer el programa, pero digamos, en algún momento quieren ver qué sucede aquí, lo que podemos decir, bueno, ¿por qué no encontramos para esta función cuál es el valor cuando x es igual a menos c2? Cuando x es igual a menos c2, el valor de esta función sería igual a f de c2 más c2. Entonces esto es igual a 0, pero aquí es igual a f de 0, a 2.
Entonces, por eso es que les digo que esa es la mejor forma de visualizar estos desplazamientos, identificar un punto estratégico de la función y decir, bueno, ¿dónde va a pasar el vértice? El vértice ya no va a estar en 0,2, sino en menos C2,2. Entonces este lo voy a tener que desplazar C2 unidades. Y aquí continúo, y aquí vuelvo a rehacer mi gráfica de esta parábola. Pero ya sé que esta curva roja va a ser el desplazamiento a la izquierda. Esta sería Y3. F de X más C2. Entonces, ¿por qué les digo que esto es importante? Porque hay veces que uno puede ver esto y uno puede decir, no, esto es un desplazamiento a la derecha. Si esto fuera un desplazamiento a la derecha, el vértice tendría que estar aquí en C2,2, pero ¿por qué no evaluamos Y3 de C2? Y3 de C2 sería igual a F, paréntesis de 2C2. ¿Y a qué es igual F de 2 por C2? Uno puede hacer una estimación, pero como no sabemos exactamente cuál es este número, lo único que podemos concluir es que este valor funcional no corresponde al vértice. Si queremos identificar el vértice con este desplazamiento, el vértice va a estar en X es igual a menos C2. Entonces esto es lo que lo vuelve un desplazamiento a la izquierda. Y aquí voy a poner un desplazamiento hacia arriba y un desplazamiento hacia abajo. Entonces ahorita voy a identificar un movimiento más que hay cuando estamos sumando una constante, y es a qué corresponde Y4 es igual a F de X menos C2. Entonces, ahora ¿dónde creerían que este vértice se va a mover? El vértice 0.2. Sí, a la derecha. Y cabal, solo para estar seguros, bueno, identifiquemos a qué es igual Y de 4, evaluado en X es igual a C2. C2 menos C2 es igual a F de 0. Y ese es el punto que puedo encontrar fácilmente su valor funcional. Muy bien, entonces este es el nuevo vértice, C2,2. Lo bueno es que aquí esa es una clase para traer un montón de lapiceros de colores. Y voy a tratar de mantener más o menos esta misma proporción. Sí, el nuevo vértice estaría aquí, en el punto C2,0. Entonces lo que hacemos es que sabemos que estas transformaciones no están afectando la forma de la gráfica, solo la están desplazando. Entonces en su momento grafico y vamos a tener que esta curva morada es igual a Y3 es igual a F de X menos C2. Entonces uno puede seguir desplazando y entre más grande sea esta constante, el desplazamiento va a ser más severo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con unos ejercicios, y ahí en las notas yo creo que, si mal no estoy, ya en el libro de trabajo ya actualicé para que se aparezcan estos ejercicios de... Sí. El X menos C2. Es que aquí solo evalué, digamos, esta función en el punto C2. Y le evalué aquí solo para identificar el vértice. Entonces aquí estoy identificando el nuevo vértice. Porque digamos, si se memorizan y saben, bueno, que la más esa la desplaza a la izquierda y la menos desplaza a la derecha, es perfecto, digamos, es lo único que necesitan saber. Pero en algún momento, como cuesta realmente recordarse, bueno, esto era la izquierda o esto era la derecha, esto comprime o esto estira, es más fácil identificar cómo se está desplazando un número crítico. Entonces con X más C2 el vértice se desplaza a menos C2,2. Este punto en realidad es C2,2, no es C2,0. Entonces eso es más que todo lo que estoy haciendo, identificando el vértice. Ahorita con el ejemplo van a ver cómo estoy moviendo yo el vértice. Entonces vamos a trabajar con esta función que ya la conocen un montón, que es el valor absoluto. Porque como vamos a trabajar estos problemas, no les voy a poner una gráfica en general, sino les voy a poner una función. Y
En algún momento les voy a pedir que la grafiquen. Y vamos a ver que esto se va complicando un poco porque en algún momento alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no desplazamos, hacemos un desplazamiento vertical y después un horizontal? Se puede hacer también. Y es algo válido. Pero ya cuando uno quiere hacer todo ese problema de un solo es cuando el problema se complica. Entonces, digamos, empecemos graficando esta función. ¿Cómo es la gráfica del valor absoluto? Sí, una V. Si aquí hay una esquina o un cambio muy brusco. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a identificarla. Vamos a graficar la primera función, que es una variación del valor absoluto. ¿Cómo graficaríamos esta función? Sí, por eso es que les decía, si cuesta un poco si izquierda o derecha. Identifiquemos este vértice. Aquí queremos ver hacia dónde se va a desplazar el vértice. Este vértice lo obtenemos cuando el valor absoluto es igual a 0. Entonces aquí para obtener este 0 en x, tengo que evaluar que en x es igual a menos 2. Y cuando haga esto, 0. Entonces ya sabemos que aquí ¿dónde va a estar el nuevo vértice? Menos 2, 0. Entonces la gráfica es prácticamente la misma, pero ahora desplazamos. No es necesario que encuentren el intercepto, pero si en algún momento quieren encontrar el intercepto, también es otra forma para saber si la gráfica se está desplazando hacia la izquierda o a la derecha. Entonces aquí este sería el punto, yo creo que 0,2. Y ese es un poco engañoso, porque aunque uno lo desplace a la derecha, yo creo que el intercepto en Y seguiría siendo 0,2. Entonces aquí el punto que manda es el vértice. El desplazamiento a la izquierda 2 unidades. Entonces pueden ver que cómo es esto, solo hay que ver un punto, pero si quieren memorizarse las fórmulas, perfecto, eso es válido. Lo que pasa es que en algún momento los problemas se van a ir complicando un poco, y si solo uno identifica cómo se está moviendo el vértice, ya uno puede graficar sin ninguna complicación. Entonces tengo este otro problema. Estas son como, ¿cómo se llama? Cuando solo están sumando por una constante o restando una constante, no es tan difícil graficar esta curva. La que siendo que es capciosa es esta, x más 2. Entonces digamos ahora que sería igual la gráfica de esta función. Sí, y otra vez lo que podemos hacer es solo ver qué pasa con el vértice. El vértice seguiría estando en x es igual a 0. Evalúo h de 0. Como que h de 0 es igual a menos 4, entonces ahora lo que voy a hacer es que esta misma función la voy a bajar 4 unidades. Y obviamente aquí van a ver interceptos con el eje X y el eje Y. Que si no les pido encontrar los interceptos, no los tienen que indicar. Pero en todo caso aquí solo porque es relativamente fácil esta función, ¿cuáles serían sus interceptos con el eje X? Tenemos que encontrar cuando el valor absoluto de x menos 4 es igual a 0. Sí, ¿y cuál otro? ¿Cuál es la solución de esta? Sí, la solución de ecuaciones valor absoluto en realidad son dos. Cuando x es igual a 4 y cuando menos x es igual a 4. Entonces al final tenemos dos soluciones, que es bastante similar a lo que tenemos cuando queremos resolver ecuaciones cuadráticas o ecuaciones pares. Pero aquí no tenemos que tomar ninguna raíz cuadrada, sino que tenemos que recordar que también un número negativo, cuando tomemos su valor absoluto, esa cantidad va a ser positiva. Entonces ahí ya tengo el último problema que les voy a presentar con la función valor absoluto es este otro, y aquí me van a decir qué problema encuentran acá. Sube a 2 y se va a la derecha 3. Sí, subimos 2 unidades.
y luego nos desplazamos a la derecha. Tres unidades. Entonces, por ello es que quiero que esta segunda hoja de trabajo se les suba lo más pronto posible para que el fin de semana estén ahí jugando, viendo cómo se mueven las gráficas. Ahora, pueden hacer estos pasos secuenciales, pero tal vez lo más fácil es otra vez volver a ver qué sucede con el vértice. ¿Dónde creerían que va a estar el vértice de esta nueva parábola? ¿En qué valor para qué valor de X? Va a estar en 3, Sí, en 3,2. ¿Por qué en 3,2? Porque observen que si evalúo y en X es igual a 3, 3 menos 3, obtengo el valor absoluto de 0. Ah, muy bien. Entonces ya sé que el vértice va a estar como por aquí, va a estar acá. Lo único es que no sé qué tanto va a subir o va a bajar, pero para ello entonces encuentro el siguiente término es un más 2. Entonces esto me está indicando que tengo que subir el vértice 2 unidades, y ya con saber qué sucedió con el vértice ya solo termino de hacer esta gráfica. Yo creo que la pendiente me quedó un poco diferente, pero La hoja de trabajo, la otra, también es para el lunes. no, para el otro lunes. No les voy a poner a entregar 2 hojas de trabajo el mismo día. Una es para este lunes, La otra es para el otro, pero como el laboratorio 2 va a tener unos cuantos problemas de traslaciones y desplazamientos y rotaciones, es bueno que empiecen a practicar este tema, porque sí es un tema que, como pueden ver, no es difícil, pero sí cuesta un poco familiarizarse, porque digamos, si uno tiene una calculadora gráfica ahora, es fácil de hacer estos problemas. En esa no sería 3,2. Ah, sí, creo que es 3,2, gracias, sí, 3,2. Ah, bueno, les tengo una pregunta capciosa. Si el vértice, si hubiera puesto si el vértice está en 2,3, ¿cuál hubiera sido la función que tiene ese vértice en 2,3? Sería valor absoluto. Ajá, Menos 2. menos 2. Más 3. Sí. Entonces la que había puesto anteriormente era la respuesta correcta si querían graficar el valor absoluto de X menos 2 más 3. Entonces esta otra va a estar como por aquí. El vértice va a estar antes, pero el vértice va a estar un poquito más alto. Entonces la gráfica de esta otra, de la J de X, sería esta. Y aquí yo creo que nos mantenemos paralelos. No sé si realmente estas se intersectan, pero yo creo que sí, están como alineadas. Entonces voy a poner aquí que esta sería J de X. Entonces ahorita en este momento, antes de meternos a reflexiones, solo voy a traer la atención para Wolfram Alpha, porque aquí se pueden hacer problemas, digamos, bien bonitos. Entonces, digamos, en algún momento queremos graficar, digamos, X al cubo. Entonces lo único es que uno tiene que usar la palabra de inglés para graficar, que es plot, pero posiblemente en varios cursos de programación, si quieren graficar algo, posiblemente el comando sea plot. Entonces ahorita lo que queremos hacer es queremos ver qué sucede si queremos graficar X al cubo más 10. Entonces simplemente le dan coma, X al cubo más 10, y lo bonito aquí es que aquí está mucho mejor ilustrado las ideas de desplazamientos horizontales, verticales, que como yo hice el dibujo. Entonces, digamos, está bien bonito esto, porque uno puede jugar bueno, ¿qué sucede si ahora le quiero restar 15? Miremos, yo creo que se está tardando un poco. Ahí está. Entonces,
Esto podría haberlo puesto yo como portada de la clase de hoy. Y no termina aquí, porque entonces aquí podemos ver, bueno, pero ¿qué sucede si tengo aquí un más 10 al cubo? Porque esto sería el desplazamiento vertical. Y se va a la izquierda. Sí, se va a la izquierda y este sería un x menos 15 al cubo. Ahora yo creo que como esta función crece rápido, bueno, dejémosla así. Si se mira un poco mal, siempre podemos ajustar aquí los valores. Y voy a quitar este más 10. Sí, aquí como les decía, ya la función está subiendo mucho, pero uno puede ver que, y aquí les dicen, ok, empezamos con la curva azul, que está cortándose en el origen. Y la x más 10 al cubo, pueden ver que se desplazó a la izquierda. No se miran exactamente como la misma gráfica, pero es solo por la escala. La x menos 15 al cubo, al final se desplazó a la derecha. Yo creo que para que se mire un poquito mejor, solo vamos a trabajar con números más pequeños. X más 1 y x menos 1. ¿Hay transformaciones en los exponentes? Sí, hay transformaciones en los exponentes. Antes esto se mira un poquito mejor. Entonces ahora unas nuevas transformaciones que quiero traer a colación es, digamos, aquí pueden ver un poco más claro el desplazamiento a la izquierda y a la derecha. Entonces este chivo se vale para familiarizarse. Ahora lo que quiero hacer es, bueno, ¿qué sucede si quiero encontrar que a qué va a ser igual menos x al cubo? Se da la vuelta. Sí, se da la... ve, aquí hay algo bien bonito, hay como que una imagen de espejo. Entonces empiezo con esta función y luego como que se voltea. Ahí te cuesta verlo un poco, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner... ¿Se refleja? Sí, se refleja. Pero con el eje Y. Sí, respecto al eje X. Vamos a hacer una un poquito más clara, porque esta cuesta verlo un poco. Ok, x al cuadrado más 4 menos paréntesis x al cuadrado más 4. Esta se va a ver un poquito mejor. Sí, mucho mejor. Entonces, ¿qué sucedió? La función original es esta parábola y al multiplicarla por un signo menos, todos los valores funcionales ahora tienen un signo negativo. Entonces esto es como que tuviéramos un espejo y la imagen resultante va a estar completamente en el eje X. Entonces esto es lo que es la transformación que se va a conocer como una rotación respecto al eje X. No sé quién le llama. Siempre me llaman en el momento más inoportuno. Ahora hay otra que es un poco más difícil de ver, pero tenemos que ver, digamos, qué sucede si evaluamos una función en menos x. Entonces esa vamos a ver que va a rotar respecto al eje y. Pero ahí lo que vamos a hacer es que voy a empezar escribiendo a mano esto, porque digamos el recurso digital es muy bonito, pero en algún momento uno quiere decir, bueno, si no tengo calculadora, graficadora y todo, ¿cómo puedo hacer este tipo de problemas? Entonces, esta es la... Solo una pregunta, Sí. ¿se está transformando de afuera para adentro o de adentro para afuera? No importa, el orden no importa, pero lo que sí es que vamos a ver si multiplicamos una función por una constante, lo subimos por una constante, la transformación es fácil de visualizar, pero si adentro de la función multiplicamos por una constante o sumamos una constante, ahí es cuando se complica un poco visualizar cuál es la nueva gráfica. Entonces este tema que estuve presentándoles, hay una muestra con la función x al cuadrado más 4, es lo que se va a conocer como reflexiones. Ya sé cuál problema les puedo poner, cómo graficar la raíz cuadrada de x y la raíz cuadrada de menos x. Esa es una reflexión que se mira bien clara. Entonces otra vez vamos a regresar a nuestra función original o a una parecida. Ahorita para hacer el análisis fácil voy a decir que que no cruza el eje X, porque si no cuesta visualizarla, pero en caso que cruce, entonces van a ver aquí una intersección muy interesante entre la reflexión respecto al eje X.
Entonces ahorita tengo que y es igual a f de x. Entonces ahora lo que quiero graficar es y1 es igual a menos f de x. Entonces esta a qué sería igual. Yo creo que ya les di la respuesta, pero igual digamos que este valor ahora va a tener un signo negativo. Entonces todos estos valores tengo que cambiarlos por un signo negativo. Esta, como es la parte más baja de la función, es la que estaría más cerca respecto al eje x, y esta, como es como un máximo, es el que estaría un poco más alejado. Y la idea es ir repitiendo toda esta gráfica, pero ahora utilizando el paso reverso. Sí, es el reflejo respecto al eje x. Entonces esta curva que estoy graficando en azul es la función y es igual a menos f de x. Como les decía, una función más fácil que con la que pueden trabajar es con una parábola o con un valor absoluto, ¿sí? Cuando fuera f de menos x. F de menos x es sumamente interesante. F de menos x sí se refleja en el eje y. Sí, porque aquí es fácil, digamos, aquí es fácil ver de que cada valor solo lo traslado de. Sí. Entonces este es x de f de x, y luego al reflejarla tendríamos el mismo valor en x, coma, menos f de x. Entonces esta se va a conocer como rotación respecto al eje x. Y esta la vamos a usar un montón en cálculo integral, porque en algún momento si rotamos esta curva respecto al eje x, podemos empezar a obtener como que un sólido. Sí, ajá, sí. Revolución de sólidos. Sí, ajá. Entonces, por eso es que me menciono este tema. Pero ahora. Como que eso lo sacaras y le pegues, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí no me va a caber esta otra. Entonces empieza a rotar sobre su eje tan rápido, Sí. Entonces ahora voy a graficar otra curva. Ahorita, para hacer fácil el análisis, voy a decir de que cálculo integral, que esta curva solo tiene un dominio como entre 0 e infinito. Entonces ahorita, ¿qué va a suceder? Quiero encontrar cuál es el valor de y2 es igual a f evaluado en menos x. Entonces, ¿qué se imaginarían que va a suceder aquí? Aquí el valor funcional se mantiene, pero ahora lo que va a pasar, bueno, si tenemos aquí el punto x, f de x, el siguiente punto, para que tengamos todavía el valor funcional f de x, tendría que estar en menos x. Entonces el punto donde que va a corresponder a este para la gráfica de y2 va a ser este siguiente, menos x, porque cuando evalúen menos x voy a obtener menos x, f de x. Entonces vamos a ver que todos estos puntos los tenemos que reflejar ahora respecto a otro eje, y aquí se van reflejando y aquí se van reflejando. Yo creo que aquí se van pegando un poquito más al eje y. Este aquí va a estar un poco más alejado. Entonces cuando termine de graficar, de identificar algunos puntos críticos, la gráfica resultante es esta. Entonces esta transformación de multiplicar adentro de la función por menos 1 es lo que se va a conocer como una rotación respecto al eje y. Y ahorita para estas definiciones también, después de presentarles las transformaciones, voy a definir algunas propiedades que posiblemente ya las conocen ustedes, que son funciones pares impares. Entonces con estas hay que tener cuidado. Hay veces que uno va a hacer la transformación y les va a quedar la misma función. Entonces para funciones donde estas transformaciones no cambien, se van a empezar a conocer como funciones pares, funciones impares. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que tenemos la última de estas reflexiones, que es, digamos, a qué sería igual la función y3 de menos f paréntesis menos x. Esta es la que cuesta un poco más visualizar, menos f de menos x, y esta al final van a ver unas funciones con propiedades especiales que se van a basar en estas transformaciones.
Sí, aquí sí, casi que se volvería positivo todo. Aquí van a ver que con esta el comportamiento cambia un montón. Entonces, aquí lo que tenemos es una combinación de una rotación respecto al eje X y una rotación respecto al eje Y. Entonces ahorita solo para graficar esta función solo vamos a hacer este pedacito de parábola. Entonces, ¿qué va a suceder con la primera transformación cuando encuentre, digamos, primero voy a encontrar f de menos x. F de menos x sabemos que nos va a rotar respecto al eje Y. Entonces, en la primera parte de esta evaluación vamos a tener aquí f de menos x. Pero luego, ¿qué sucede si quiero encontrar la transformación de esta gráfica multiplicado por menos 1? Ahora para acá. Sí, hay que rotar respecto al eje X. Entonces, ¿cuál sería la gráfica resultante? Es este como pedazo. Y aquí vamos a ver como que hay un comportamiento sumamente interesante que pueden, digamos, primero rotar respecto al eje X. Si rotan primero respecto al eje X, tendrían esta gráfica. Y después de rotar respecto al eje Y, llegan a la misma curva. Entonces, la ventaja de estas transformaciones es que no importa el orden en que las apliquen. Pero lo que pasa es que sí se siente un poco como tedioso tener que hacer dos transformaciones. Entonces, esta transformación que estoy escribiendo aquí, pueden ver que lo que estoy haciendo como que estoy rotando respecto la curva respecto al origen. Sí. Hay rotaciones hay ecuaciones en las que sí importa el orden. Para estas no, para eso no importa el orden, son transformaciones, yo creo que se llaman conmutativas, entonces no importa si uno desplaza primero a la derecha y después para arriba, o si primero uno desplaza para arriba y después a la derecha. Entonces esta que estoy escribiendo aquí es la que se conoce como Y3 menos f de menos x, rota la gráfica respecto al origen. Entonces voy a definir solo dos definiciones de funciones porque nos van a servir mucho para graficar funciones y porque todas las funciones de por sí tienen un montón de propiedades que si uno las identifica, para el tema de integración, los problemas se simplifican increíblemente si uno reconoce este tipo de funciones. Entonces posiblemente aquí voy a motivar incluso antes de la definición, les voy a poner aquí un problemita y va a ser así bien fácil, pero incluso les voy a para empezar a hacer un ejercicio sobre estas rotaciones. Entonces les voy a dar la función x al cuadrado y quiero que me encuentren, grafique f de menos x. Entonces me va a decir cuál es la gráfica de f menos x y f de x es igual a x al cuadrado. La idea es que sabemos que esta es una rotación respecto al eje Y. Entonces aquí tengo este pedazo de curva, pero sí, y van a ver que esta transformación no voy a poder distinguir entre f de x y f de menos x, porque primero voy a rotar este pedazo. Se va a sobreescribir aquí exactamente. Pero después hay que hacer también el otro lado, porque como es una rotación respecto al eje Y, no solo tengo que hacerlo con este pedazo, sino también con este otro. Entonces aquí van a ver que después de aplicar esta transformación no distingo entre f de x y f de menos x. Entonces las funciones que van a tener esta propiedad, que f de x es igual a f de menos x, son las que se van a conocer como funciones pares. Entonces las funciones pares son funciones que son simétricas respecto al eje Y. Entonces una función par, las funciones pares son simétricas respecto al eje Y. Entonces aquí lo interesante es que digamos no va a haber ninguna diferencia con f de menos x, pero ¿a qué sería igual la transformación de menos f de menos x? Sí,
para abajo, sí, para abajo. Esta es una rotación respecto al eje X. Entonces aquí obviamente vamos a tener una nueva función. Entonces con X... Sí, sí, estaríamos graficando menos X al cuadrado. Bueno, tendríamos que encontrar la gráfica de menos X al cuadrado, pero cuando evalúe menos X al cuadrado, tengo menos X al cuadrado. Entonces es entendible que la transformación menos de f de menos X sea esta parábola que apunta hacia abajo. Entonces ahorita voy a hacer otro ejemplo y vamos a hacer otro tipo de función que no va a tener una simetría como la función par, pero va a tener otro tipo de simetría. Entonces digamos, voy a graficarles aquí x al cubo. Y otra vez vamos a graficar las siguientes transformaciones. Grafique y2 es igual a f menos x e y3 es igual a menos f de menos x. Entonces, ¿a qué es igual mi la gráfica de y2? Recuerden que este menos x, cualquier valor de x, se trasladaría a menos x. Entonces, cuando haga la rotación respecto al eje Y, voy a tener que y2 es igual a esta gráfica. Entonces la pregunta que tengo con ustedes, ¿va a ser esta una función par o no? No, se puede probar, digamos, algebraicamente que esta función, cuando uno evalúe f en menos x, no va a ser igual a f de x, pero incluso desde el punto de vista gráfico, solo con ver esta gráfica, si esta gráfica no es simétrica respecto al eje y. Entonces, x al cubo no es función par. Porque f de x no es igual a f de menos x. Pero la pregunta que les tengo es, ¿cómo encuentro la gráfica de y3? Ya tengo f de menos x. Sí, aquí lo que hay que hacer, como estoy multiplicando por menos y2, ahora todos los valores de y pasan a ser valores negativos, pero vamos a ver que como que hay un problema, como que cuando quiero empezar a graficar esta gráfica, como que Esta no es ni par ni par. esta sí va a ser algo, esta va a tener una... Sí. No, sí va a seguir siendo función, porque este primer pedazo lo roto para acá, entonces voy a tener algo que se mira de esta forma. Y este otro pedazo lo roto respecto al eje X acá y voy a tener este otro pedazo. Había unas que no eran ni par. Sí, obvio. Entonces sí puedo hacer un ejemplo con otra función como tal vez un x al cubo más x o x al cubo más... x al cubo más x al cuadrado. Sí, esas no van a ser ni pares ni impares. Si no todas las funciones son pares o impares, hay unas que no lo son. Entonces vamos a ver de que esta transformación me da exactamente la gráfica original. Entonces lo que vamos a tener es que las funciones que tengan esta propiedad de que f de x sea igual a menos f de menos x son conocidas como funciones impares. F de x es igual a menos f de menos x, y como van a ver, esta se puede escribir un poquito mejor y es posiblemente así como conocen la definición de función impar. F de menos x es igual a menos f de x. Entonces las funciones impares, como sabemos que esta transformación es una rotación respecto al origen, estas van a ser simétricas respecto al origen. Entonces, ahorita, pues, antes de continuar el ejercicio de graficación, vamos a responder una duda, digamos, cuando una función es par, impar o ninguna. Entonces, tienen el argumento gráfico, pero también tienen un argumento algebraico. Entonces yo creo que aquí en la sección 2.2 tenía un apartado de simetría.
que ahorita digamos es un buen momento para que vuelvan a retomar estos temas y piensen estas gráficas respecto a las reflexiones que estamos viendo ahorita. Entonces aquí tengo unos problemas de funciones que no son pares o impares. Entonces empecemos con este primer problema. A es igual a f de x es igual a x a la cuarta más 3x. Entonces va a ser esta una función par o impar. Y si es par, tenemos que encontrar que f de menos x es igual a f de x. Entonces lo que vamos a hacer es, como que lo importante es ver cuál es el valor funcional de f de menos x. Entonces, ¿a qué es igual f de menos x? X a la cuarta. Pero el siguiente término, ¿cuál sería? Menos 3x. Entonces la pregunta que les tengo ahorita ¿es este f de menos x igual a f de x? No, no es igual a f de x. ¿Y es este término igual a menos por f de x? Menos por f de x, solo para que lo tengan aquí. F función de menos x, ¿se le pone el signo negativo solo a la Sí. variable? Entonces se le cambia el signo a todo. Sí, aquí también cuando estén multiplicando por menos, todo se le cambia el signo. Sí. Ajá, sí. Y gráficamente lo que estamos observando cada vez que multiplicamos por menos x, todos esos valores. En x a la cuarta no puso menos x a la cuarta porque elevado a la cuarta es... Sí, se cancela, ajá, se cancela. Entonces aquí esta función ni es igual a f de x ni es igual a menos f de x. Entonces como no satisface ninguna de estas dos propiedades, esta es una función que no es ni par ni impar. Entonces esta función sí se va a ver afectada con cualquier reflexión o rotación que hagamos. La gráfica sí va a cambiar, y solo para que puedan visualizar gráficamente este problema. Pues también ese es otro argumento, digamos un argumento de una gráfica. Lo único es que esa función vamos a necesitar un poco de cálculo para poderla graficar bien. Entonces mejor solo hagamos esta claramente, y voy a poner aquí para que se mire un poquito mejor. Desde x es igual a, pongamos menos 2, a x es igual a 2. Y uy, ahí está, esta claramente no. Este es bonito problema de cálculo. Entonces esta es la gráfica, claramente no es simétrica respecto al eje Y y mucho menos respecto al origen. Entonces aquí si pueden hacer rotaciones, una rotación respecto al eje X va a pasar todos esos valores positivos a negativos, y esta parte la va a subir arriba del eje Y. Entonces si queremos encontrar la reflexión respecto al eje Y, tendríamos que hacer menos x, vamos a poner aquí menos x a la cuarta, y yo creo que esta sería más 3x. Yo creo que tenía aquí un signo más, pero igual no va a cambiar mucho el análisis. Hagámoslo de nuevo. Esto es solo va a cambiar un poco la gráfica, pero la idea es la misma. Estas sí están interesantes para graficar. Entonces nuestra función original es esta, como parábola, es como una parábola pinchada, o sea, tiene aquí unos como dobleces, y su reflexión respecto al eje Y es un poco complicada, porque esta parte, como pueden ver, se traslada para acá en morado, y esta parte azul se traslada aquí. Entonces estas cuestan un poco verlas, porque como están cortando el origen, cuesta distinguirlas. Entonces generalmente estas rotaciones, los problemas que vamos a hacer, nos vamos más que todo a enfocar en gráficas que tal vez solo están definidas para valores a la derecha del eje Y, o valores encima a la derecha del eje Y o encima del eje X, porque si no va a costar visualizar mucho estas gráficas. Entonces tengo este otro ejemplo, y después de este pequeño repaso podemos empezar a ver gráficas de estas funciones. Esta va a ser función par o impar.
Eso sí debe ser par. Sí, es par. ¿Por qué? Porque si evaluamos g de menos x al cuadrado es x, lo escribo menos 8 y menos x a la cuarta también va a ser igual a x a la cuarta. Entonces aquí vamos a ver que la función g de menos x va a ser igual a x menos 8 por x a la cuarta, lo cual es igual a g de x. No es x cuadrado, es x cuadrado. Ah, sí, gracias, sí. X al cuadrado. Bueno, podemos hacer menos x, todo eso al cuadrado, pero al final lo que vamos a ver es que vamos a obtener exactamente lo mismo. Entonces esta es una función par. Y esta tiene una gráfica bonita, yo creo que tiene como una gráfica de una W. Ah, no, tiene más como una gráfica de una M. Entonces solo grafiquemos esto, porque x al cuadrado menos 8x a la cuarta. Ahora en GeoGebra se pueden hacer hasta simulaciones de cómo van animaciones. Sí, esa es como una M. Entonces, claramente esta es una función par. Hay una pregunta, ¿sería esta una función 1 a 1? Si esta es una función 1 a 1. Sí, es una función 1 a 1. Y bueno, 1 a 1 significa que, digamos, cada valor de x tiene que tener diferente valor en y. Entonces aquí este tiene este valor en y, pero este otro punto, el negativo, tiene el mismo valor en y. Entonces esta no es 1 a 1. Y aquí, como pueden ver, a medida que estoy recorriendo la curva, hay una recta vertical que les permite distinguir que esta va a ser una función, no es una relación. Pero la recta horizontal pueden ver que en varios puntos está tocando en más de un punto a la gráfica. Entonces esta recta horizontal nos va a servir para distinguir, bueno, pues si esta es una función 1 a 1 o no. Y esto al final va a afectar nuestra inversa y todo. Entonces aquí hay para entretenerse. Pero vamos a continuar con el tema de cómo graficar funciones con herramientas muy rudimentarias, solo empezando con gráficas muy simples. Como pueden ver, aquí empiezan a ver por qué es necesario que insistamos tanto con el tema de transformaciones y reflexiones, porque es importante saber si una función es par o impar para poder hacer análisis y en algún momento tener unos atajos realmente útiles. Entonces solo vamos a maximizar la pantalla. Y después de esta solo hay alargamientos y compresiones. Esas no me gustan mucho porque cuesta visualizarlas con gráficas rudimentarias. Cuesta un poco. Esas se aprecian mejor con funciones trigonométricas. Pero ahí te empecemos. Bueno, tengo que graficar la raíz cuadrada de x. Y esta función la estoy seleccionando a conveniencia para que, si queremos hacer rotaciones respecto al eje x y xy, no se nos está intersectando la gráfica en ninguno de los ejes. Esta sería la gráfica de la raíz cuadrada de x. El punto a observar aquí es este. No es como vértice, pero podemos decir, digamos, el punto donde empieza a abrir la función raíz cuadrada. Entonces vamos a ver cómo se va a ir desplazando este punto, el punto 0,0. Lo que vamos a hacer en esta siguiente transformación, si vamos a encontrar a la gráfica de la raíz cuadrada de x menos 2. ¿Qué sucedería con esta? Sí, pero ¿qué va a suceder con el vértice? Como van a ver, sí, si uno quiere evaluar g de 0 se va a indefinir acá. Entonces el primer punto donde se va a empezar a definir esta función es en x es igual a 2. Es un argumento, ¿verdad? Sí. La ventaja que van a tener aquí es que para la hora que les pida gráficas no tienen que justificar el argumento, sino solo tienen que realizar la gráfica. Entonces esta sería la gráfica de g de x y f de x. Pero aquí van a ver, este me gusta un montón. Van a ver el siguiente problema.
Pero vamos a hacerlo con morado para contrastar los diferentes problemas. Este me gusta un montón. Porque es incluso... No es necesario que invoquemos transformaciones. En algún momento tal vez uno puede hacerse una idea, bueno, ¿cuál es el nuevo dominio de esta función? Y trabajar en base al dominio. Entonces, ¿qué problema miran con esta? ¿Qué es un reflejo? Que si es mayor no tiene utilidad. Sí, para valores mayores que 2 se indefine. Entonces, cuando haga mi gráfica... Aquí no tendría que tener nada, aquí sería vacía. Entonces vamos a empezar a... Dominios de menos infinito Ajá. a 2. Sí. Entonces, ahí como que ya les estamos dando el chivo, porque entonces aquí no hay nada. Entonces solo voy a poner aquí vacío. La raíz en 2. Sí, la raíz en 2. Y esto sería todo. Ahora alguien de ustedes mencionó que es una rotación, un reflejo, pero respecto a qué recta vertical sería. Digamos, sí, respecto al eje Y. Pero observen que esta cuesta verlo un poco porque es como que esta g de x y esta h de x son iguales, pero tengo aquí un menos x menos 2. Entonces lo que estamos haciendo aquí es como... Sí, h de x es como g de menos x, sí. Entonces aquí precisamente estamos haciendo una rotación respecto al eje Y. Entonces es así como se pueden ver estas dos. Pero yo siento que este argumento es un poco más difícil de ver que encontrar el dominio. El argumento aquí del dominio es más fácil. Bueno, el dominio tiene que ser de menos infinito a 2. Y ahora empezamos aquí otra vez en el vértice 2,0. Incluso aquí, para ser un poco más exacto, como que lo que estamos haciendo es una rotación respecto a la recta vertical, x es igual a 2. Porque si fuera una rotación respecto al eje Y, la gráfica tendría que ser esto. Y esto ya es muy diferente. Sí, es muy diferente, entonces sí cuesta visualizarlo un poco. Entonces por eso es que les digo, en algún momento traten de analizar qué sucede con un punto crítico, en este caso el vértice, y ver cómo va cambiando la información relevante. Y tengo este último problema, que este también me gusta un montón porque es bastante ilustrativo. J de x es igual a la raíz cuadrada, menos por la raíz cuadrada de x menos 5. Entonces ¿cómo se les ocurre hacer? El primer dominio, que es de menos infinito a... De 5 a infinito, sí. Muy bien, entonces sabemos que tiene que abrir la función cúbica en esta dirección y como que el vértice va a estar aquí. Ahora lo que podemos hacer en un primer paso es encontrar la gráfica solo de la raíz cuadrada de x menos 5 y hacer como una sombra. Y después sí, se rota. El eje. Sí, el eje x porque... Sí. Pero digamos, porque hagamos aquí una gráfica sombra de la raíz cuadrada de x menos 5. Entonces sabemos que cuando multiplicamos por un signo menos, todos estos valores se van a volver negativos y se van a ir alejando del eje x a medida que aumente x. Entonces esta sería su gráfica. Entonces aquí hay dos pasos. Hay un paso primero donde desplazamos 5 unidades a la derecha. Y luego rote respecto al eje X. Entonces pueden ver qué gran ventaja tiene este método respecto al método de la tablita, pero siempre, si consideran necesario, pueden encontrar un valor, porque siempre es bueno apoyarse en algún punto de referencia. Entonces, digamos, algo que pueden hacer perfectamente es encontrar el valor de j cuando x es igual a 5 y cuando x es igual a 6. Entonces cuando x es igual a 6
es -1, entonces aquí bueno, empiezo en 0 y luego en -1 y tengo una forma en general de que las funciones raíz cuadrada tienen esta forma general de gráfica y ya completan su gráfica. Entonces eso es perfectamente permitido en este curso. O sea, no, sería un poco, digamos, muy técnico decir, bueno, expliquen exactamente qué desplazamientos hicieron y paso por paso. Es así como que está bien, pero ya como que le quito la flexibilidad y la visualización a este tema. Entonces ahí yo creo que todavía tengo tiempo para hacer las últimas transformaciones. Como les dije, estas son las que más cuesta ver porque como que la gráfica vamos a tener que tener algún punto máximo, un punto mínimo para ver cómo se va alargando o se va encogiendo. Entonces digamos, ahí tengo esta función que pueden pensar como que es como la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado o algo por el estilo. No voy a continuar aquí la gráfica porque se va a visualizar, va a costar un poco visualizarla. Entonces ahí lo que quiero hacer es que quiero encontrar a qué es igual esta función f por una constante, y aquí para facilitar el análisis voy a decir que esta constante es mayor que 1. Entonces, ¿qué va a suceder ahora con la gráfica de esta función si la multiplico por una constante mayor que 1? Sí, se multiplican, van a crecer un poco. Entonces, digamos, este vértice estaría más arriba, este otro estaría más arriba, pero con estos hay que tener cuidado porque como aquí el valor de y es 0, cuando multiplique por una constante, igual vamos a seguir teniendo aquí 0. Entonces todos los valores positivos van a crecer, pero van a crecer un poco más los valores más altos, entonces esta no queda tan cabal. Sí, se va a hacer más alta, pero no la estoy desplazando horizontalmente. Si la desplazara horizontalmente, la gráfica como que mantiene la misma forma. Aquí como que se empieza a estirar más en unas partes que en otra. Entonces este y1 que estoy escribiendo acá es lo que se conoce como un alargamiento vertical. ¿Qué? Alargamiento o estiramiento. Pero ahora, ¿qué sucede si divido esta función por esta misma constante? Como esta constante es mayor que 1, este valor, digamos que fuera el valor 0,2. Entonces, si es el valor 0,2, cuando multiplico por 2, este 0,2 pasa a ser 0,4. Pero al dividir por 2 pasaría a ser el punto 0,1. Entonces, este punto disminuye. Este también va a bajar. Este otro también va a bajar. Pero estos ceros se van a seguir manteniendo igual. Porque 0 dividido cualquier número, aunque sea un número grande, va a seguir siendo 0. Entonces, como les decía, se comprime, sí. Sí, se comprime verticalmente. Entonces, estas cuesta verlas un poquito porque se parecen mucho al desplazamiento vertical, pero lo que pasa es que ahora es más como proporcional. Entonces lo que vamos a ver es que las gráficas se van haciendo muy estrechas aquí, muy angostas aquí, aquí muy estiradas. Y hay una última que esta es la que menos me gusta, pero igual la voy a presentar, que es qué pasa si multiplico ese número x por una constante. Entonces esto es lo que yo creo que se conocen como alargamientos verticales. Voy a quitar aquí la expresión horizontales y solo voy a dejar estas como verticales. Y luego aquí tengo los alargamientos horizontales. Entonces, ¿qué es un alargamiento horizontal? Voy a tratar de replicar exactamente esta misma gráfica, como pedacito de parábola. O
sector o semicírculo superior. O sea, no sé exactamente qué es. Pues aquí tengo y es igual a f de x. Y aquí sí voy a poner un punto de referencia. Voy a decir que este es el punto 1,0 y este es el punto menos 1,0. Entonces ahora quiero encontrar a qué es igual y1. Lo voy a indicar este con rojo. F por C por X. Aquí va a haber un pequeño problemita. ¿Qué pasa si quiero encontrar y1 de C? Ahí voy a decir que esta constante sigue siendo mayor que 1. y1 de C es igual a f de C. Y ahorita con la información limitada que tenemos, posiblemente f de C no esté definida, pero esté definida o no, eso no nos está dando f de 1. Entonces en realidad si quiero encontrar estos intersectos con el eje X, a donde se van a trasladar es a X es igual a 1 sobre C. ¿Por qué 1 sobre C? Porque cuando quiero evaluar esta función voy a tener f de C dividido C. Entonces esto es igual a f de 1 y f1 es igual a 0. Entonces vamos a ver que cuando multiplicamos esta constante por X, y esto es un poco contraintuitivo, los interceptos se van a desplazar. Entonces aquí los interceptos van a estar en 1C,0, pero luego el resto de la gráfica va a seguir manteniendo como que su misma forma. Pero entonces ahora vamos a tener que esta es una parábola, pero que se comprime horizontalmente. Entonces esta transformación y1 igual a f de cx comprime horizontalmente, que es un poco contraintuitiva. Esta yo creo que es la que es más difícil de visualizar, y más contraintuitivo aún es y2 f por x dividido c, y la constante sigue siendo mayor que 1. Entonces, ¿a dónde creerían ahora que se trasladan los interceptos? ¿Para afuera? Sí, para afuera. Entonces vamos a encontrar que y de 2 de c es igual a f de 1 y f1 es igual a 0. Entonces ahora los interceptos se trasladan, pero este punto sigue estando igual. Entonces esto es lo que hace que esta gráfica se cueste que se visualice. Entonces aquí tengo, y aquí tengo que poner que hacia aquí tengo c por x. Hubiera puesto tal vez una constante k porque esto parece un paréntesis. Y es igual a f de x dividido c. Entonces estas son las últimas transformaciones. No tenemos mucho tiempo para verlas en matemática, en Wolfram Alpha, pero no sé si quieren ver estas en Wolfram Alpha, o si mejor hacemos el último ejercicio que tenemos en las notas, que es cómo graficar, digamos, seno y ver cómo va cambiando seno. Yo creo que tenemos todavía tiempo para hacer algunos problemas con la función seno. Sí, hay suficiente tiempo para hacer unos problemas con seno. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cuando se comprime y se larga? Y esta solo voy a escribir que alarga horizontalmente. Esta, como les decía, cuesta verla, si casi que uno necesita una función con un rango restringido para que se pueda ver el efecto, porque Sí. Es que este suelta también. aquí voy a hacer una pequeña restricción con seno. Todavía no hemos visto formalmente a la función seno y definido, digamos, completamente todas sus propiedades, pero yo creo que podemos hacer una gráfica de seno y no... Si no, ahorita tal vez
como vamos a volver a ver esta gráfica, pueden más que todo, digamos, tomar esta gráfica acomodada y cuando nos metamos al tema de funciones trigonométricas voy a volver a retomar este tema, pero posiblemente ustedes conocen, digamos, cómo graficar seno. Como uno empieza con seno, es que uno va encontrando los valores para los múltiplos de 90 grados. De los múltiplos de 90 grados, el valor de seno es el valor de la coordenada en y de un círculo unitario. Seno de 0 es 0. Entonces, 1, 0, menos 1, 0. Sí, ajá. Cuando tenemos 90 grados que corresponde a pi medios, el valor de seno es 1. Luego en pi, que son 180 grados, es otra vez cuando tenemos es 0, porque el componente horizontal es igual a 0. Y luego con menos 3 pi medios es cuando estamos en 270 grados. Y eventualmente cuando volvemos a 2 pi es cuando vamos a tener que, ¿cómo se llama? Que el valor de seno va a ser igual a 0. Entonces la gráfica de seno es la siguiente. Obviamente la gráfica de seno continúa. Aquí la restringí un poco para que se mire un poco mejor, digamos, todas las transformaciones que le vamos a hacer a seno. Pero en general el dominio de seno es siempre de menos infinito a infinito. Pero su rango es de menos 1 a 1. Entonces estas gráficas son ideales para ver, digamos, cómo se comprime una función o cómo se estira. Entonces lo que vamos a hacer en la primera gráfica es, vamos a encontrar la gráfica de seno, 4 por seno de x, 4 por seno de x. Entonces, ¿qué está haciendo 4 por seno de x? Está estirando para arriba. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder con seno? Ahora, donde con sus valores no estarían entre menos 1 y 1. Es 4 y menos 4. Ajá, menos 4 y 4. Entonces, esta gráfica, sabemos, ok, esto es una traslación, es un alargamiento vertical. Bueno, aquí el efecto no es tan dramático, pero los ceros de seno van a seguir siendo los mismos. Yo creo que aquí aquí me quedó un poco comprimida, pero igual la idea es que esto es 0, pi y 2 pi. Entonces aquí pueden ver que la gráfica se estiró. En algún momento, si estiran mucho el seno, estas como montañas y valles se van a empezar a ver más alargadas. Ahora, que estos problemas desafortunadamente se vuelven sumamente interesantes y un poco más complicados, pero igual miremos qué sucede ahora con... El seno es una función impar, ¿verdad? Sí, el seno es una función impar. El conocer esa información va a ser crítica para varios problemas. Entonces aquí solo les tengo una inquietud de cómo se miraría la gráfica de seno de 4x. Más comprimida. Sí. Entonces aquí va a haber un problema. Ahora los interceptos no van a estar en pi ni en 2pi, sino estarían en pi cuartos y pi medios. Entonces toda esta gráfica vamos a ver de que en vez de estar de 0 a 2pi va a estar acá. Entonces ahí voy a exagerar el efecto, pero es que es bueno que lo exagere. Entonces todos los valores, si quiero mantener más o menos la escala, termino en pi medios. Y luego este valor pi ahora va a estar en pi cuartos. Entonces, aquí tengo que pasar por 0 y luego tengo que pasar en pi medios. Entonces se comprime un montón. Y ahí tengo un último problema donde la función se va a estirar un montón, pero yo creo que les voy a enseñar esto cómo se miraría en Wolfram Alpha, y esto es una buena forma de terminar. Vamos a graficar seno, sin, aquí es sin x con 4 por seno de x.
Entonces aquí se mira mucho más bonito cómo se estira. Pero ahora miremos qué pasa si se comprime. Seno por 4 por x. ¿Vieron qué pasó con este? El seno de 4x está bien comprimido. Ahora, las buenas noticias que tengo con ustedes es que algunos, como todas las gráficas las tienen que hacer a mano, van a haber algunos problemas que, como no van a tener gráfica ahora, simplemente no se van a evaluar porque va a costar mucho graficarlos con el detalle que se requiera para que se distingan. Entonces este es uno de los problemas, y aquí todavía se aprecia el efecto, pero si en algún momento, digamos, quieren hacer una parábola comprimida o alargada, es bien difícil ver una parábola comprimida y alargada porque se mira prácticamente igual. Entonces exagerar ese efecto cuesta, pero digamos ver una parábola desplazada se distingue. Una parábola desplazada se distingue. Una gráfica reflejada también se distingue, pero estas comprimidas o alargadas se van a costar ver, a menos que sea para algunas funciones que tienen un comportamiento así como un rango limitado. Entonces, muchas gracias. Ahí les vamos a mandar el laboratorio 2. No, y la hoja de trabajo 1 y el laboratorio 2 que se hacen durante la sesión de laboratorio. Durante la sesión de laboratorio van a tener ejercicios de composición de funciones y algunos para graficar. Y ese se paga, ese no, también online está. Sí. ¿Yo se puede descargar la aplicación? Y online ya usa. Sí, Eugenio usa mucho GeoGebra. Yo creo que hoy él tiene clase a las 10 de la mañana. Esperen, vamos a ir a la... Sí, pues pueden ir a estudiarlo, pero que es exactamente sus clases. Pero ahí en el quinto nivel hay un horario de clases que les voy a decir dónde es tu clase, aquí yo lo puedo consultar. Porque solo pregúntele, mire, Eugenio va a usar GeoGebra. Es que ese es bien bonito porque Eugenio hasta tiene simulaciones, entonces va cambiando el valor de esa constante C y vas viendo ahí cómo se va moviendo la curva o se va comprimiendo, se va alargando. Entonces miremos aquí a qué horas va a dar clases Eugenio. Sí. Aquí está. El viernes, lástima. Viernes de 8:30 a 9:50 en el D507. Ya pasó, fue ahorita, lo que nosotros Sí. estábamos. Sí, entonces tiempo, sí. hasta arriba. En el D507. Sí, es como que lástima que uno no puede a veces que bueno como que estar presente en dos lugares al mismo tiempo. Como Hermione. Sí. En la 3. Pero este tema no se estresen tanto, digamos, este tema es más que todo lo estamos pensando como un apoyo a la hora que ustedes realicen gráficas. Sí, porque para todo eso de cálculo hay que saber casi que muchos temas, ¿verdad? Porque Sí, muchos temas, entonces este es un tema que si uno quiere poner problemas capciosos, esta es la mejor forma y la más fácil, pero más que todo queremos ponerles gráficas simples y que puedan ver, digamos, cómo se desplaza, cómo se rota, porque luego esto va a servir a los temas de cálculo integral. Creo que voy a borrar esta lista. Sí, pero ustedes no tienen la opción de... Ya te toca. Sí, cálculo. Ok. Bueno, sí, ahora sería
Sí. Es bien icónica, es una Yo creo que les voy a poner un corto ahí ya sobre por qué acumulamos suficientes temas. No les cae bien. Sí, este tema no es tan fácil de dar. No, eso es donde más se trae. Sí, es un tema que casi ni siquiera se puede explicar, es un tema que hay que practicar, ¿no? Exacto, cabal. Te quería pedir un favor. Sí. Que ahorita estoy aplicando para una universidad, la Universidad de Ámsterdam. Ah, ok. Y en un momento sí te quería pedir una carta de recomendación. Ah, ok, y es algo que tengo que escribir en línea. Sí, cabal, cuando Ok. suba la aplicación creo que podría ser martes o miércoles Ah, ok. que te llegaría entonces. Y también le pediste a Eugenio. No, creo que a él le voy a pedir para otra aplicación. Ah, bueno, Estoy entonces- pensando contigo y Saidi para esto. Ah, ok. ¿Quién es Airi? Es mi directora de carrera en física. Ah, muy bien, sí. Ajá. Ok. Muchas gracias, Cristian. Ok, de nada. Bueno, para que no se vayan aquí, le voy a escribir una mala recarga de conversación. Porque si es muy buena, se nos va Daniel. ¿Y dónde consigo otra gente? No unas gráficas aquí de funciones extrañas. Yo creo que se me olvidó cerrar el video.